No sé cómo es que se me pasó a hacer un video de estos lugares, los convinis, los Family Mart, los 7-Eleven, los Lawson, tiendas que lo tienen absolutamente todo y están 24 horas. Yo, si hay algo que sé que extrañaría mucho si me voy algún día de Japón, es la falta de los convinis. Apenas entramos ya tenemos bebidas energéticas, gelatinas energéticas, vitaminas de limón, Kit Kat de wasabi. Kit Kat de wasabi, mira qué bueno. Calcetines, medias de todos los colores, pero de todos los colores mal. Ah, miren qué bueno, un abrigo rompeviento ligero, bien de bolsillo. Bueno, esto está un poco caro, está 4.000 yenes, son como unos $30. Un paraguas súper chico, súper ultra compacto. Camisetas, remeras de la manga larga, hay camisas, toallas, corbatas, toallas de bolsillo, calzoncillos obviamente no puede faltar, suéter, no, de ropa tenés todo lo básico. Eso sí, estos lugares suelen ser un poquito más caros que comprar en una tienda de ropa, que comprar en el supermercado, pero el precio no deja de ser accesible, no es abusivo el precio, por algo hay por todos lados. En Japón creo que debe haber por lo menos 50.000 convinis en todo el país. No sé, estoy tirando un número al azar. Pinzas para pelos, tijeras para la nariz, corta uñas, skit para coser, cremas para el sol, para la piel, las panties, productos higiénicos básicos para las damas, por supuesto, desodorantes, bueno, maquillaje, productos de aseo. Y algo súper importante es que en todos los convinis tenemos los ATM, los cajeros automáticos, y los turistas que vienen con tarjetas de débito internacional pueden sacar dinero acá muy fácil. Ah, acá tenemos el sector de revistas. Ah, tenemos revistas cochinas también. Por supuesto no puede faltar el buen manga, las Shonen Jump, donde publican One Piece. Accesorios de las Nintendo Switch, parece que es una funda. Productos descartables para hacer picnic, baño, muy importante. La mayoría de los convinis tienen baño, son muy limpios. Aunque en zonas muy céntricas a veces no tienen baño porque, claro, circula demasiada gente y si hay baño disponible como que lo van a super ocupar. Estos son los sneakers, muy ricos, chocolate con maní. O sea, de los Black Thunder, bueno, están todos escritos en japonés, pero a ver, son chocolates con almendras, o sea, son estos. Bueno, después están los que traen figuritas, stickers, estos que están hechos para chicos. Hay de Dragon Ball que traen galletas con cartas, con figuritas. O sea, hay bebidas súper básicas como Coca-Cola, Fanta o incluso té de sésamo, que es bueno para la hipertensión, para la presión alta. Después, como hay otras que son de hierbas para bajar de peso, para eliminar grasas. Esta es una de las favoritas de los turistas, que son los calpis, que es como una especie de gaseosa bebida, algunas con gas, otras sin gas, que vendría a ser como un sabor medio similar a un Yakult. Tés verdes hay de todo tipo, que bueno, la mayoría de los turistas no les gusta el té, yo tomo mucho té. Incontables cantidades de café. La mayoría del café que se vende en Japón en lata, en botella fría, es bastante amargo, con poco azúcar. Y los que se llaman café o latte, que bueno, que son los que tienen un poco de leche, son un poco más dulces, pero a veces hay sin azúcar también. Bueno, uno rico es el matcha latte. De estos a mí me gusta, por lo menos para la gente que le gusta el matcha, a pesar de que sea amargo. El sector de alcohol, sí señor, cómo no, la cantidad de alcohol que tenemos mucha variedad de lemon sour, esta all free, mucho cuidado porque esta es peligrosa, porque no tiene alcohol. Así que tienen cuidado de no comprar una cerveza sin alcohol, o las que dice cero, que también es 0% de alcohol. Bueno, Monster, energizantes, Chuhai, que esta, bueno, también son como cócteles de fruta con 7% de alcohol. El Highball, que es whisky con soda, es bien simple, hay de 9% y 7% de alcohol. La Strong Zero, que también son cócteles fuertes, sin azúcar, y 9% de alcohol. Es 0 de azúcar, pero 9% de alcohol. Que ahí tiene siempre el número con el porcentaje de nivel de alcohol. El Soju, que bueno, que es muy popular, que es una bebida coreana. Recomiendo mucho las de fruta. Las de fruta son muy ricas, pero estas son de esas peligrosas porque emborrachan muy fácil. Tienen nivel de alcohol de, creo que era 14%, y son hasta 20%, son dulces y claro, se toman como si fuese jugo.
y te emborrachas muy rápido. Y finalmente el sector de las cervezas, que las cervezas más clásicas de las industriales son la Sapporo, Ebisu, Premium Malts de Suntory, la Asahi y la Kirin. La Kirin personalmente es la que más me gusta. Y ahí bueno, hay más bebidas de cócteles que hay de 7%, 3%, 5%. Hay con muy poco alcohol para los que no beben mucho. Esa de manzana dulce tiene 3% de alcohol apenas. Bueno, este es el sector que yo la verdad nunca compro porque acá sí compro del supermercado si quiero comprar comida congelada. Pero estoy seguro que debe ser muy rica porque la comida congelada es muy buena la de Japón. Hay ramen, hay gyozas, dumplings, hay takoyaki, carne, hay de todo. Fruta congelada. La fruta congelada, el mango congelado es muy rico para hacer bebidas, postres. Bueno, cajas de helados. Tienen que tener cuidado porque no vayan a confundir de querer comprar solamente hielo, lo cual es este de acá abajo, que esto es solamente un vaso de hielo, cuesta 130 yenes, un poco menos de $1, pero en cambio estos de acá, que cuestan 300 yenes, que son un vaso de hielo, estos en realidad uno está pagando un café. Uno se compra el vaso y en la máquina le ponen café y con eso tenés un café helado de máquina. Montón de variedad de snacks para compartir con alcohol, o sea, papas fritas, manís. Estas son las que a mí más me gustan, los verdaderos snacks. Bueno, por ejemplo, el charqui de carne, salame, pero a ver, de los más japoneses, de los que a mí más me gusta, uno es este, que esto es calamar seco, y la verdad que esto para acompañarlo con alcohol y una papa frita crocante hace una combinación buenísima. Después, bueno, hay por ejemplo choricitos, salchichas de queso. Hay mucho producto marino. Esto, bueno, por ejemplo, en algunos países está prohibido, pero en Japón es súper común consumirlo, que es mantarraya seca. Y la verdad es que es muy rico. A mí me gusta mucho. Hay pescaditos, quesos, barritas de quesos. De este sector a mí me gusta todo. Para compartir con alcohol todo está buenísimo. Azúcar, café, té, arroz, que solamente hay que calentarlo en microondas. Y con esto podemos preparar, por ejemplo, un curry de microondas. O sea, vamos a tener arroz de microondas con curry de microondas. Que, por ejemplo, estos currys instantáneos están buenos para llevarse, por ejemplo, a sus países. Esto, por ejemplo, es arroz aguado, que es típico para el que está un poquito mal del estómago. Bueno, se calienta en microondas, es muy simple. Comida enlatada, las sopas instantáneas. Bueno, más que sopa, ramen instantáneo. Porque claro, en los combinis uno tiene agua caliente en un termo. Así que uno puede agarrar uno de estos, lo paga, lo abre, le echa agua caliente. En los combinis siempre te dan los palitos y a los 5 minutos los puedes comer. Bueno, 3 minutos en realidad. De los combinis, la verdad que recomiendo mucho llevarse de esto. Porque a ver, de los supermercados sí hay mucho para llevarse, pero el combini tiene, digamos, las mejores selecciones. En los supermercados por ahí puedes encontrar las versiones baratas, las pedoras, las que no están tan buenas. En el combini sí sale un poco más caro, pero bueno, es ir a lo seguro. ¿Se pensaron que se terminó el alcohol? No, señor. Acá tenemos una gran selección de vinos. Hay vinos de todos los países, hay de España, de Francia, Chile. Hay mucho vino de Chile. Acá Casillero del Diablo. Acá también alpaca. El alpaca está en casi todos los combinis, en la mayoría de los combinis está el alpaca. Vino, bueno, Nihonshu es el sake, lo que sería el sake. Bueno, esto vendría de shochu, que vendría a ser como el destilado, 25% de alcohol, 20% de alcohol, 25%. Si quieren, también hay tamaño grande. Whiskies, sí señor, cómo no, siempre va a estar el buen whisky. Estos son One Cup, que es sake. Esto ya es de graduación de unos 14 grados más o menos, que es el vino de arroz en un vasito. El umeyu, es una de las bebidas que más recomiendo beber, que este es un licor de ciruela, que es muy dulce, es muy rico. Para la gente que no bebe mucho alcohol, les va a gustar, y para la gente que le gusta el alcohol, si les gusta el alcohol dulce, este es buenísimo, y para probar está muy bien. Bueno, productos de limpieza del hogar, detergentes, lavandina, barbijos, cubrebocas. Estos, por ejemplo, es un paquete
que te trae toallitas húmedas, perfumadas para limpiarte la cara. Por ejemplo, cuando yo trabajaba de obrero, por ahí después del trabajo tenía que irme a algún lado, no tenía tiempo de ir a mi casa a bañarme, me llevaba esto, me limpiaba la cara, un poco los sobacos y eso, y me cambiaba en el trabajo y salía de fiesta con mis amigos y dejaba la mochila en un locker, ¿no? Cosas útiles. Bueno, obviamente, bueno, venden hasta termómetros. Bueno, los condones obviamente nunca van a faltar en estos lugares, aunque tengan cuidado porque los condones japoneses son mucho más chicos que en otros países. Tengan en cuenta eso. Este que dice Max normalmente vendría a ser un tamaño normal de Occidente. Y el número que aparece acá es el grosor del condón, o sea que es súper fino. O sea, se dice que los condones de Japón son muy buenos porque es casi como no llevar nada. Bueno, acá tenemos las vitaminas en pastillas, pero bueno, acá no sabemos nada. Por favor, camarógrafo, compórtese. Son cosas serias. Cuestiones de higiene normal. Bueno, el tema del lado de, bueno, lo que sí no suele haber medicamentos realmente útiles en los conbinis. O sea, hay caramelos para la garganta y eso, pero a ver, no sirven de nada. Obviamente lo que es plumas, viromes, lápices, goma, cosas, utilería básica, engrapadoras, bueno, hay naipes, hay calculadora, tijera, bueno, tienen incluso set de destornilladores, bloc de notas, utilería común, bueno, cuadernos, baterías, cables y adaptadores para sus teléfonos y esas cosas, hay de sobra. Barritas de proteína, algunas son proteína, otros son dulces. A mí me encanta este que es de chocolate con cereales, riquísimo. De las proteínas la verdad que son bastante ricas también. Para los fans de Metal Gear, el Calorie Mate. Bolsas de galletitas, montón de chocolates. Acá los chocolates también son buenísimos, macadamia es muy rico. Choco Pie, esto es una aberración para el argentino que conoce el buen alfajor, porque esto vendría a ser un alfajor, pero no es gran cosa, obviamente. De las barritas de dulces, esta es una de mis favoritos, la de Choco Brownie. La de Choco Brownie a mí me encanta, soy muy fan de esta. Tenemos bolsas de Kit Kat, sabor matcha, sabor fresa, sabor de todo. Tenemos bolsitas de frutas secas, todo lo que es un montón de variedad de gomitas, montón de variedad de caramelos, chicles en tarro, por ejemplo, así, en cantidad. Y acá, por ejemplo, algo muy curioso es que nadie entiende para qué serviría. Bueno, algunos sí se dan cuenta. Cuando uno abre esto, adentro hay como un bloc de papelitos. Y uno dice, ¿qué es? ¿Para anotar? No, el papelito es para que puedas tirar el chicle y no se pegote por ningún lado. Pero trae un bloc de papelitos especialmente para tirar el chicle. Papas fritas con sabor a miel con manteca. Estas son buenísimas. Después lo que es tipo chisitos, cheese snack, que tiene sabor a chisito. Esto que tiene sabor a alga nori, sabor a pizza, como no. Pringles tenemos sabor a alga nori. Y después bueno, están las clásicas o sabor a cebolla y crema. A ver, Japón no tiene una gran cultura de helados o gelato como lo habría en Italia o en Argentina, pero bueno, hay buenos helados. Y a veces hay sabores raros. A ver si encontramos algún sabor raro. No, bueno, por ahora, por lo que ves, la mayoría de sabores normales. Banana, de sabor a crepe, chocolate, frutas. Pero he visto, por ejemplo, sabor a manteca. Y la verdad que está muy rico el helado de sabor a manteca. Un montón de variedades de yogures. Bueno, estos son bebidas de proteínas. Esto es bebida de vinagre, que es para la dieta, para bajar las grasas de lo que comemos. Leche de soja, yogur, leche. También tipo Yakult. Café, yogur, café. Un montón de variedades de proteína, bebida proteínica. Té en cartón. Jugos de verduras, fiambres, que Japón no tiene una gran cultura de fiambres, pero hay jamón crudo, jamón cocido. Esto, por ejemplo, está muy bueno para
para el que, por ejemplo, quiere comer algo apurado y no comer cosas muy chatarra. Hay, por ejemplo, comidas media procesadas, pero que no son tan malas, son un poco mejor para las dietas, que es pechuga de pollo, barritas de pollo con poca grasa. Bueno, acá tenemos tofu, tenemos encurtidos, huevo, esto es huevo duro, huevo normal. Huevo poché. Hay banana, si quieres banana. Estas a mí me encanta, que son sobrecitos en el que tenés ensalada de fideos, de macarrones. Después, bueno, tenés esto que ya son para calentar en el microondas. Esto ya es para que lo hagas en tu casa. Después, bueno, encurtidos japoneses o ensalada de papas. Bueno, acá tenés salmón para el microondas. Y ojo, que la calidad de la comida de Convini es muy, muy buena. Hay muchos turistas que dicen que se la pasan comiendo de los Seven, pero digo, chicos, coman afuera, que van a comer más rico. O sea, pero claro, hay gente que se envicia con la comida del Seven porque es buenísima, hay de todo. Y si tenés un microondas en el hotel, ya está, esto lo llevas, lo calentás y es toda una experiencia. Entonces tenés soba, yakisoba, fideos, toda esta comida es riquísima. Después acá hay un montón de panes. Lo típico en un desayuno es agarrarte un pancito de estos, un cafecito y ya está. Con eso arrancas como un campeón. Por ejemplo, este pan es exclusivamente para que compres en la caja un pollo frito y te hagas un sándwich de pollo frito. Pero la parte de panes está todo muy bueno. Y algo muy importante es que todos tienen el vencimiento impreso y esto vence en 3 días. Y esto, cuando pasa por la caja, en la registradora está registrado el vencimiento y por lo tanto, si llega a estar vencido, te dicen, no te lo podemos vender y van y te buscan un reemplazo. Y me ha sucedido un montón de veces, especialmente de estas, porque esta comida, como es ya más orgánico el producto, acá el vencimiento es de hoy mismo a las 8 de la noche. Y esto, si se pasan de las 8 de la noche, en la caja registradora te van a decir, no, perdón, pero esto no te lo podemos vender porque ya caducó. Acá no existe eso de que le cambien la etiqueta de vencimiento y todo eso, así que pueden estar súper tranquilos, todo va a estar en súper buen estado. Y no suele haber descuentos de que porque esté cerca del horario de vencimiento que le bajan el precio, eso es más de supermercado, no de los convinis. Y todo esto, por ejemplo, te lo pueden recalentar en el microondas y nada, es buenísimo, es todo muy rico. Puedes comer por $2, $3, $4, $5 y muy rico. Y obviamente tenés las opciones más sanas, que tenés ensaladas con pollos. Acá tenés, por ejemplo, los dressings, todo el condimento para las salsas para las ensaladas. Estos sándwiches que son de tonkatsu, que vendría a ser de milanesa de cerdo, se come así frío, pero está muy bueno. Jamón con pepino, mayonesa. Y el mágico onigiri. Este es el clásico. Cuando uno viene a Japón, este es el favorito de la mayoría de los turistas, que es el de Shi Chicken, que vendría a ser atún con mayonesa. Cuidado con estos que tienen forma de triángulo, que tienen un número 1, 2 y 3. Eso quiere decir que del 1 hay que tirarlo, la tira y eso divide el paquete en 2 y después es tirar de un lado y tirar del otro y con eso hacemos que el onigiri y la alga estén frescas y no humedecidas y el alga que se mantenga crocante. Cuidado de cómo desarmarlo, porque hay mucha gente que lo abre todo y eso es un chastre. O a veces hay gente que piensa que el alga es basura, que es parte del envoltorio. Es muy chistoso eso. Hay sushi, hay de todo. Dulces de la heladera, que bueno, acá crepes, pastelitos, o sea, hay de todo. Miren, dulce sabor a batata, camote, para los mexicanos. De chocolate, acá los dulces son riquísimos, se siente más fresco. Y acá del lado de la caja uno puede pedir snacks calientes. Los pollos fritos son extremadamente ricos, son buenísimos. Los pollos fritos de Family Mart, de los Seven, de los Lawson, los pollos fritos buenísimos, yakitoris, los American Dog, que eso tiene una salchicha adentro. Es todo muy rico lo que se sirve acá. Obviamente, cigarrillos, como no. Este es el sector de bebidas calientes. Acá tenemos café, las botellas están calentitas, las latas están calentitas. Acá dice hot, está calentito. Sí, señor.
Acá está la máquina de café, uno puede pedir un café caliente. Si pedís un café caliente, entonces en la caja te lo cobran y te dan un vaso vacío. Vos metes el vaso y ahí seleccionas el tipo de café que querés y el tamaño. Acá tenemos el agua caliente, si compramos un capuramen para tirar la basura, azúcar, tapita para el café, para llevarlo. Y no todos los convinis tienen, pero algunos tienen el espacio para comer. O sea, vos podés hacer tu compra, comer acá y tiras tu basura acá. Este es un sector que está solamente en invierno, en época fría, que es el odén, que es como un puchero, un guisado que vos agarras, en este caso agarras tu propio envase, lo vas llenando y en la caja te van cobrando por cada producto que agarraste. En algunos otros convinis directamente le tenés que decir y ellos te lo van poniendo por decir, dame este, dame este. Ah, bueno, hay también cajas registradoras que son automáticas para pagar para pagar en método que no sea efectivo, tarjeta o mobile, lo que sea. Y es muy curioso porque, claro, nadie controla que estés pagando correctamente. Obviamente paraguas no puede faltar. Y claro, y es también obviamente donde uno puede comprar las tarjetas de Google Play, Apple Pay, Nintendo, máquinas de fotocopias están en todos los convinis y muchas veces la máquina no solamente es la máquina para hacer fotocopias, sino que es la máquina para sacar entradas de conciertos, museos, eventos, lo que sea. Tiene inglés, pero a ver, por más que tenga inglés, la verdad es un servicio muy hecho para japoneses. El tema de sacar entradas es bastante complicado, no es nada simple para turistas. Ah, y a todo esto donde grabamos hoy fue un Family Mart. Y bueno, los más populares son Family Mart, 7-Eleven, que bueno, mucha gente de afuera conoce más el nombre 7-Eleven, y los Lawson. También hay Dailies, hay otros convinis, pero todos son igual de buenos. Y este particularmente es uno un poquito más grande que otro, que el promedio. A veces serán un poquito más chicos, pero son igual de grandes. Bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forreto vecino. Chau, chau.